dicen bioestadística. Porque normalmente se trata de relacionar dos variables para ver el comportamiento de una con respecto a la otra variable. En esa parte de estadística vamos a estar analizando algunas medidas de tendencia central, como la media, la desviación estándar y la varianza. Las tres son variables de tendencia central, que lo que hacen es trabajar básicamente con promedio. Una es promedio, que es la media, y las otras simplemente es el comportamiento de qué tan alejados o tan cercanos a la media están los datos cuando se determina la desviación estándar o cuando se determina la varianza. Eso permite simplemente que si se tiene una recta promedio, que es la media, que es lo que constituye la media, entonces los puntos se pueden ver qué tan alejados están de esa línea y ver la dispersión que existe. Si realmente los datos están ajustados muy cercanos a la media o hay algunos datos que se salen de esos rangos. Normalmente cuando se trabaja casi siempre se desprecian valores que están muy alejados, cuando son pocos. Ahora si hay muchos alejados de la media, por supuesto que hay que considerarlo. Pero si uno está trabajando y tiene, por decir algo, 50 muestras y tienes dos muy alejadas, por supuesto que tú puedes despreciar esas dos. Esas dos se pueden despreciar sin ningún problema. Hay otros dos parámetros que nosotros vamos a analizar, que es el índice de correlación. El índice de correlación es un parámetro que permite determinar la relación que existe entre las dos variables. O sea, qué tan relacionadas están. Cuando se habla de índice de correlación, los índices de correlación pueden tener una tendencia positiva o pueden tener una tendencia negativa. Eso quiere decir que puede ser que una variable, a medida que aumenta, la otra también aumenta. Pero puede ser que una variable, a medida que aumenta, la otra disminuye y la tendencia sería negativa. Cuando se determina el porcentaje o el índice de correlación, hay dos indicadores estadísticos que se utilizan, que son la correlación de Spearman y la correlación de Pearson. Nosotros vamos a trabajar en Pearson, porque la de Spearman normalmente es para datos nanos. O sea, cuando los valores que aparecen en la tabla son sí, no, 1, 0, cosas por el estilo, binarios. En cambio, cuando son numéricos, que son valores que se van modificando numéricamente, se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación se denota con una R pequeña y varía entre -1 y 1. O sea, los valores entre -1 y 1 son los valores que son válidos. O sea, que nosotros pudiésemos tener un coeficiente de correlación alto positivo, que dé 0,98, por decir algo, que es muy fuerte la correlación, pero pudiésemos tener un factor de correlación negativo y también alto, que pudiese ser 0,93, por decir algo, menos 0,93, y eso también es válido. O sea, el hecho de que los valores cuando se determina o se aplica la ecuación para determinar el índice de correlación de negativo, eso no implica que están malos. Lo que implica que están malos es cuando están fuera de 1. Si usted lo calcula y le da -5, bueno, ya sabe la nota. Eso también es la nota, -5. O está por el lado positivo y sale de 1, o sea, yo creo que 1 no puede ser. Entonces, siempre están entre esos dos valores. Para determinar el índice de correlación, hay una ecuación. Y esa ecuación va en función del desarrollo de las tablas, de unas tablas, las tablas estadísticas que ustedes veían cuando vieron estadística. Existe también un parámetro que vamos a determinar que se llama curva, o mejor dicho, curva no, recta de calibración. O sea, se supone que es la recta de calibración del instrumento que determina en función de esa data que se tiene qué tanto están calibrados realmente el instrumento. Y eso es también unas ecuaciones, y esas ecuaciones se aplican con los factores que aparecen en la tabla. Por decir algo, nosotros vamos a tener dos variables, una de entrada y una de salida.
X y con Y. Uno es entrada X y Y es la salida. Y cuando nosotros tenemos las ecuaciones, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la sumatoria de todos los X y. O sea, entonces todo lo que está en la columna X y hay que sumar. La sumatoria de los X y cuadrados. Entonces hay que elevar la variable y al cuadrado y hacer la sumatoria de todos esos elementos. Habrá otro punto que dirá la sumatoria de X por Y. Entonces hay que ir multiplicando X por Y, X por Y, X por Y, X por Y, construyendo otra columna y al final hacer la sumatoria. Entonces todas estas sumatorias, todos estos resultados se van tomando y se trasladan a unas ecuaciones. Y esas ecuaciones son las que nos van a determinar los factores que estamos dando. El proceso es mecánico, lo que es un poquito laborioso, dependiendo del número de data que usted tenga. Si usted tiene un factor, o sea, está trabajando con datos, muy pocos datos, se hace muy fácilmente. Por supuesto, a nivel práctico se usa software, se usa Excel, se usa otro tipo de software, donde simplemente uno va colocando eso y coloca las ecuaciones y le hace todo el proceso. Le va dando todos los resultados. E incluso esos software permiten que uno coloque la fórmula y le hace el cálculo de todo, le va tomando los valores donde están ubicadas cada celda y hace simplemente la operación matemática. Nosotros vamos a hacerlo manualmente para ver el proceso, para ver cómo se ejecuta. Entonces, hay un material que está en la página. Es un material que al principio habla un poco de teoría. Habla de lo que es la estadística, lo que es la bioingeniería, lo que son las características de un ingeniero clínico, las señales biométricas, los tipos de señales que pueden aparecer, las señales biopotenciales, las que se producen por muchos de los, diríamos, de las ejecuciones de movimientos del cuerpo como tales, y hay una clasificación ahí teórica que se la dejo para que ustedes la lean. De pronto me van a aparecer unas preguntas por ahí no falso verdadero de eso. Así que no se olviden totalmente de eso. Y ni de la moneda. Y no, que no está la moneda. Y creo que hay un archivo también con unos ejemplos, o dos archivos con unos ejemplos. Yo vi varios archivos que tenían ejercicios. Sí, hay uno que creo que ya está hecho con las tablas estadísticas. Hay uno de ecuaciones de segundo orden. Para eso lo aprendieron ustedes muy bien con la profe Lucy. Claro. Si lo aprendí fue con Petra, porque... Entonces, aparecen esas ecuaciones empezadas de dos formas. O sea, hay algunas que se trabajan para determinar algunos factores allí. Cuando se tiene una función de eso, una función de transferencia, y se le aplica una señal de prueba para ver el comportamiento de eso. Matemáticamente, o físicamente, ¿qué interpretación tiene eso? Simplemente tener la ecuación, o sea, lo que puede representar la función de transferencia es la ecuación de una planta de un equipo médico. O sea, un equipo médico que permite obtener la función de transferencia. Una vez que se tiene la función de transferencia, simplemente eso se puede evaluar. Simplemente se le puede aplicar una ecuación, se le puede aplicar una señal, que puede ser de cualquier tipo. Y dependiendo del tipo, está el desarrollo matemático que hay que realizar. Porque si las señales que se le aplican son en función del tiempo, hay que trabajar en función del tiempo. Pero si por ejemplo dice hay una función de transferencia que está en función de la frecuencia y dice que se le aplique una función rampa, hay que trabajar todo en función de la frecuencia y después hay que aplicar transformada inversa de la plaza para regresar al dominio del tiempo y poder expresar la ecuación que se está pidiendo. Entonces son procesos matemáticos que se supone ustedes conocen. Pues sí, en realidad sí. O sea, la materia tiene un desglose de muchas cosas, de
desarrollado hasta este momento. Más que todo de materias de cálculo. Toda la parte de cálculo. Señales, sistema de control. Toda la parte de cálculo, transformadas en las planas. Fourier. Serio. Y transformadas también. O sea, profesor, explica la transformada de Hilbert. No. Gracias a Dios. Transformada inversa y transformada discreta de Fourier. Ah, y eso. Transformada discreta. Eso sí es nuevo. Al menos me parece. Entonces hay el proceso matemático de esas cosas que van asociadas, muchas de esas, a sistemas de control, donde se obtienen las funciones de transferencia. Una función de transferencia puede ser ya algo que se da específico, pero puede ser algo que hay que obtener. Entonces se le puede dar un circuito electrónico o eléctrico y hay que sacar la función de transferencia. Se le puede dar un circuito mecánico y hay que sacar la función de transferencia. Se le proporciona un diagrama en bloque y tiene que reducirlo para obtener la función de transferencia. O sea, algo que debieron haber desarrollado anteriormente. Sí lo hemos visto, lo que hay que repasar. Electrónica, 1, 2, 3, 4. filtros. Al trabajar con filtros, se trabaja con filtros activos, lo que quiere decir que van asociados a operacional. Lo que es la parte de filtro, cálculo de filtro, la parte de Fourier porque se trabaja con sensores y los sensores son señales y las señales tienen distorsión, que tienen lo que se conoce como la armónica. Los armónicos. Y las armónicas son dañinas para los sistemas. Normalmente las impactan. Entonces, eso va asociado a eso también. En el material que está, que dice, creo que Introducción a la Bioingeniería, algo así, que es el título, ahí lo que es un resumen de gran parte de lo que es la unidad 1, o sea, todo este contenido de la primera parte. O sea, ahí habla algo muy superficial de serie de Fourier, de transformadas inversas, hay al final un gráfico que tiene armónica, hay están las ecuaciones de cálculo de media, desviación estándar, de varianza, aparecen las ecuaciones De Fourier. de algo de Fourier, aparecen las ecuaciones de la relación de la correlación de la recta de calibración y lo demás anterior a eso es la parte teórica de lo que son las señales, los tipos de señales que se utilizan con las principales señales de los sistemas del cuerpo humano. Hay una parte que hay que desarrollar donde también hay que utilizar electrónica industrial. ¿Por qué? Porque se puede tener un circuito de potencia. Tiene un desfibrador, tiene SCR, tiene circuito RC. Simplemente en esos mismos circuitos usted hace una descarga sobre el cuerpo de una persona y eso es una carga. Y hay que ver cómo se representa esa carga. Si es una resistencia, si va asociado normalmente con un condensador que almacena energía para poder descargar a la persona, suministrar la carga, la descarga a la persona, que actúa entonces como una resistencia. Cosas así, hay que construir elementos de electrónica. Sensores de temperatura, de flujo, de nivel de presión, de peso, de piezoeléctricos, capacitivos, inductivos, cualquier tipo de sensor. Entonces ahí aparece también la parte de instrumentación. Lo único que falta en todo eso creo que es educación física. La verdad. Porque hasta en la bibliografía que ustedes la revisaron hay libros que están en inglés. Sí. Así que también tienen que usarlo. Ah, bueno. Entonces falta la parte de educación física, nada más. Falta desarrollo sustentable. Y RCS. La parte de emprendimiento, ¿no? Sí.
Autoestima, competencia, No, autoestima sí. responsabilidad. La sociedad corporativa. Autoestima sí, pero vamos a ver. O sea, esta materia es fácil porque ya todos lo sabemos. O es muy difícil por eso mismo. Que la materia es fácil porque todo esto ya lo vimos, supuestamente. No, pero no es lo mismo decir que lo mismo a que lo sabemos. No, de que lo sabemos puede ser, lo que es que hay cosas que repasar, muchachos, hay cosas que repasar. ¿Oíste? Ah, O cosas que ver. o cosas que ver, O sea, exacto. ya me estoy empezando a recordar. Radio. No, muy bien. Ajá, pues a ver. O copiar de una vez para no copiar en la casa. Atención, miserable. Si nosotros vamos a determinar entonces el índice de correlación, por decir algo de una tabla de datos, esta sería la ecuación que hay que aplicar. Esta es la ecuación que nos permitiría calcular el índice de correlación. Por lo tanto, en esa tabla hay que determinar todos estos factores que aparecen aquí. ¿Qué significa esto? Hacer la sumatoria de toda una columna donde aparezca la variable x y ese resultado elevarlo Al cuadrado. En este caso, esto significa que cada x hay que elevarlo al cuadrado Y después sumar. y después hacer sumarlo. la sumatoria de eso. Son dos cosas totalmente distintas. Aquí sería lo mismo, pero con la otra variable. Con la Y. variable y. Aquí hay que elevar al cuadrado todos los valores de y luego hacer la sumatoria. Y se multiplica por n. O... Se multiplica por Después la n. sumatoria por N, n, que es el número de elementos. el número de elementos. Ah, El número de elementos. O el número de pares de medición. Aquí habría que hacer lo mismo, la sumatoria de todos los factores x y al final el resultado se eleva al cuadrado. En el numerador aparecen los valores de las sumatorias de x y las sumatorias de y independientes, pero aparece otra columna que es el producto de x por y, o sea, la sumatoria. Ujú. Simplemente yo tengo un valor de x y un valor de y, debo multiplicarlos y llevarlos a una columna. Multiplico x por y, lo llevo a la columna y así sucesivamente y luego hago la sumatoria de todos esos elementos. La sumatoria de todos esos elementos. Hay que tener cuidado de no confundirse porque... Sí, algo me hicimos confundir. Sí, Cambia un valor de eso y ya eso cambia. no tanto eso, sino que entonces uno se puede confundir, hace la sumatoria de los cuadrados en vez del cuadrado de la sumatoria, entonces... Fácilmente sería yo. Sí. Aquí está. Esto es para determinar el índice De correlación. De correlación. Como te he dicho, ese factor debe ser menor o igual que 1, mayor o igual que menos 1. O sea, debe estar en ese intervalo. Y las otras dos ecuaciones son la de la recta de calibración. Donde debemos determinar dos factores, m y b. M que sería la pendiente y b que sería la intersección con el eje, que sería el factor que se asocia ahí.
Y eso sería la otra cosa. ¿Qué significa B? B, el B punto es el punto de corte con el eje. con el eje. Ajá. Se supone que es el punto de corte con el eje Y. Sí. Porque la ecuación sería Y igual a M, X más o menos B. De hecho, esas fórmulas se parecen a las que se usan así normal en matemáticas. En álgebra, Ujú. en geometría, ¿no? Sí. En las dos. En todas esas. Hasta en cálculo todo. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia que el paréntesis esté por fuera de la sumatoria o que esté después? En este caso, implica que es un producto. Eso multiplica. El producto de la sumatoria. Pero el de arriba. Multiplican. O sea, Ah, el de arriba. o sea, Y el de arriba es el resultado de la estos paréntesis sumatoria. son estos. Ah, bueno, no, Es igual. Es igual. Todo es igual. O sea, es como tenerlo así. Es Ah, una ok. multiplicación de las dos sumas. Sí. Es realmente la multiplicación de este factor por este factor. Ajá, voy a ponerlo así para no. Profe, aquí es la sumatoria de xy al cuadrado por la sumatoria de y. ¿Dónde? En B. Sumatoria de y por la A sumatoria los de de abajo. En el B. Sumatoria. El denominador, El de arriba. la sumatoria de los y sub i por la sumatoria de los xy al cuadrado. Por eso, lo sé. O sea, de los x al cuadrado. Menos la sumatoria de los productos por la sumatoria de los xy. Profe, la recta de calibración es el parámetro m. ¿Cómo? ¿La recta de calibración es m o es? M y B. O sea, pero digo, es la y. Y ve los puntos de corte. Ah, ok. O sea, la respuesta definitiva, por así decirlo, es la y. ¿Es qué? Sí. Normalmente Porque Y es es la- la variable dependiente. O sea, la variable que es la función como tal, La pues. variable dependiente. Sí. Porque la otra sería la variable independiente. La X. Ujú. Que por eso el cálculo es así. Por ejemplo, si tenemos, por decir algo, milímetros de mercurio contra voltaje, porque estamos midiendo presión, ¿cómo le llaman? Arterial, la presión arterial, y eso nos da en milímetros de mercurio y la salida del aparato es en milivoltios, por decir algo. Entonces la respuesta es en milivoltios, esa es la Y, y nosotros tendríamos como variable la de entrada, sería X, o sea, la Lo que presión medimos. arterial. Lo que medimos. La presión, pues. Y el otro sería la respuesta que está dando el equipo. La respuesta para el equipo, pues. Sí. Ok. O sea, X no es un valor que se tenga que hallar, es un valor que se mide del No, sensor. incluso ninguno de los dos, es una tabla que se da ya. Mm. Es una tabla que ya se da. El ingeniero Nelson Navarro diseña un instrumento. Ahí va. Chamo, ya lo tienen bulleado al pobre. Hasta que se gradúe. Presión arterial.
Salud. Dinero. Salud, dinero. Flaco dice que hasta ahí hace falta. Que lo otro. Lo otro es opcional. Con la salud y con el dinero se tiene lo demás. Vale, sobre todo llega el amor. Sí. Llega el amor, que sea real, bueno, eso es otra cosa, pero llega. No hace falta que sea. Eso no fue lo que te enseñó. Cero, 40, 80, 120, 160, 140, 80. Si queremos determinar el índice de correlación, entonces lo lógico es ir a la ecuación y ver cuáles son los términos que necesitamos. Si este es la entrada, esta sería la variable x y esta sería la variable y, que es la salida. Necesitamos el producto de las dos variables. Necesitamos cada una de las sumatorias individuales. O sea, hacer la sumatoria de esas dos tablas y ya están ahí. Necesitamos esta elevada al cuadrado. O sea, cada uno de ellos elevado al cuadrado y luego hacer la sumatoria. Y necesitamos esta también elevada al cuadrado y hacer la sumatoria. N sería el número de pares que hay ahí. Aquí habría 10, creo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares. O sea, para nosotros, N igual a 10. N igual a 10. Tendríamos que tener entonces la sumatoria. Primero, hacer la sumatoria de todos estos factores. Están aquí. Tendríamos uno aquí que sería xy por y sub i. Tendríamos una que sería xy cuadrado, ¿correcto? Sí. Y otra que sería y sub i cuadrado. Eso nos daría 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿correcto? Sí. Que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los 5 términos que necesitamos. Entonces hay que encontrar 5 por uno. Si yo hago la sumatoria de todo esto, bueno, 1800. 1800. La sumatoria de todo esto. X al cuadrado. 7.38. Multiplicamos este por este. Este por este. 5.5. 5, 6. Este por este. 28. El siguiente. 50.4. 50.4. 80, ¿no? 80, sí. Sí, 80. Porque esto es la mitad. Sí. 164. 64. 252. 253. Era 52, ¿no? 252. Sí.
313.6. 313.6. Sí. 320. Punto 8. No, no. Da 448. 360 por 1.48. 448. Sí, 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 sin decimal. Y el último da 532,8. Punto 8. Sí. Sumatorio. 1874.4. Esto debo ir elevando al cuadrado cada uno de estos factores. 1600, ¿no? Sí. Sí. Y así sucesivamente. 80 al cuadrado. 6400. Sí. ¿Cuánto? 14.400. 25.600. 40.000. 57.600. 78.400. 102.400. ¿Cuánto? 102.400. ¿Así? Sí. 129.600. Sumatorio. Ajá, pues sacando los otros. Ciento 455. 50. 6.000, profe. 400. ¿Así? Sí, en serio. Vamos a ver. El primero da 0.01. 0.01. 001, ¿no? Sí. No, No, con una solo un 0. Ajá, así. 0.0196. 0. 0. 196. Ajá. 0.1225. 1000. 225. Así. Sí. Sí. 0.1764. 0.25. 0.6724. 1.1025. ¿Así? 1025. 1.1025. Perdón. 1.2544. 1.96. Y el último. 96. Sí. Sí. Y el último 2.1904. 04. Profe, siempre agarramos todos los decimales. ¿Cómo? Agarramos todos los decimales. Eso depende. Pero depende de los resultados. En unos casos tomaré 2, en otros tomaré 1, o puede ser. O los tomamos. Porque por lo menos a veces aparece 2.014, entonces yo puedo colocar 2.01, algo así. Alguien que vaya haciendo ahí la sumatoria. 7.75. ¿Cuánto? 7.75. 775. 7578. R. N. 10. Multiplicado por la sumatoria de los XY por los YY.
1874.4. Menos la sumatoria de los XY, 1800. Por la sumatoria de los YSUI, que es 738. Raíz 10. 10, que multiplica La sumatoria de x al cuadrado. esto que está aquí, 456. 456.000, ¿no? Sí. Menos La sumatoria de x al la cuadrado. sumatoria de los XY al cuadrado. Este. No, porque es la sumatoria. La sumatoria de La los suma, XY, ajá, este. 1800 al cuadrado. 1800 Al cuadrado. 800 al cuadrado. 1800 al cuadrado. Eso es Raíz cuadrada. 3 millones, bueno, 3 millones de euros. sí, 3 millones y pico. Raíz cuadrada. De 10 10 por la que sumatoria multiplica a la de y sumatoria al La cuadrado. sumatoria de y al cuadrado. Este, ¿no? Sí. 7,508. Menos Menos, pasa lo mismo con el. La sumatoria de y y eso le llevamos al cuadrado. 738 al cuadrado. Cero 98. 098. O sea que la relación es alta. O sea que la correlación es positiva y alta. Sí. Tiende a Se 1. puede ver que a medida que esto va aumentando, esto va aumentando. Exacto. O sea, hay esa tendencia, pero a veces por lo menos en las tablas aparecen aquí valores de pronto 0.1, 0.14, de pronto aparece aquí 4. Cosas así, o sea, hay saltos. Incluso pudiesen aparecer algunos valores negativos combinados con los positivos. Entonces, ahí sí hay, o sea, ya la correlación no sería tan obvia como en este caso, Exacto. sino que va a dar otro valor. Incluso a veces la bajita, qué sé yo, 0.28, 0 tanto. O sea, bajito. Sí, muy bajo. Lo mismo se hace con M y con B. Ya tenemos la sumatoria, ya lo que es sustituir. Lo que hay es que sustituir valores. Sustituir valores y calcular los factores. Adicionalmente a esto, se puede calcular la media, la desviación y la varianza. Que pudiese ser de esta variable, pudiese ser solamente de esta variable o pudiese ser de las dos. Eso depende de lo que se requiere. A veces se dice determinar la media, la varianza y la desviación de la variable de entrada. Solamente se hace esto. A veces puede decir determinar la varianza, la desviación y la media de la variable de entrada y salida. Entonces hay que hacerla de las dos. O a veces dice solamente la de salida. Profe, él me dio 1.70 por día menos 4. Vamos a comprobarlo. 1.70 por 10 a la menos 4. Cuatro, 5, 6, 0, 0 menos 1800 al cuadrado. No, a mí me dio diferente. A mí me dio 4.13 por 10 a la menos 3. ¿Así? 41.36. No, a mí me dio 4.3. Sí, 4.13 por 10 a la menos 3. sí. Opción B. Bueno, 2 contra 1, profe. Creo que es la opción B.
B medio menos 2.70 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto? Menos 2.70. 3.70. 2. Será verdad, será Negativo. mentira, Por 10 a la menos 4. pongámoslo a Va a prueba. ser la opción B. Es lo que dijo el 24-13. 1874.4. Sumatoria de X1 1800. 10 4 5 6 0 0 0. Ah, 7.38. Ahí me sigue dando 1.70. Ahí me dio 4.3. El B me dio 6.54 por 10 a la menos 3. 4.5. Positivo. Negativo. 6.4. 6.54 por 10 a la menos 3. También acabo de tener. Ujú. A ver si copié todo bien. Sí, está bien. Esos valores no tienen unidad, ¿verdad? Esos son una gráfica, o sea, esto es Ah, ok. Son parámetros parámetros de la función. Eso se puede graficar. Porque se puede dar valores simplemente y puede trazar la gráfica de eso. O sea, construir una tabla de valores y hacer una gráfica. ¿Y los valores de X son los mismos que tenemos ahí? O sea, podemos darle estos mismos o cualquier otro. Ah, o sea, los valores de X Sí. nos los inventamos, pues. Son independientes. ¿No es negativo B? ¿Ah? ¿Es negativo B? Sí. O sea, por ejemplo, para graficarlos podemos reemplazar X por números enteros para... Sí, puede expresar por números enteros. Ponemos los puntos y trazamos la recta. Técnicamente, si yo le doy un valor de esto, debería dar Debería. el par. Pongámoslo a prueba. ¿Ah? Pongámoslo a prueba. Para ver si está bueno. A ver. 0.14. Menos 6.54 por 10 a la menos 3. Le puse 3 veces. 3 veces. Ah, ya va. No puse el negativo. En el 6. Sí, man. No, igualito tampoco me dio. O sea, ¿Cuál debería dar? Dale esto, 160. reemplazo. X Ya. por 160. ¿Cuál reemplazar? Aquí. Ah, es que yo soy pegado. Estoy reemplazando es la Y. Claro. Ah, no veía ahora sí. Ah, ahora sí me dio más o menos. Reemplacé el 40 y me dio 0.17. Y debería dar 0.14. Bueno, se puede hacer Por los decimales, ajá. Se van eliminando, se van adaptando, se van... Ahí me dio menos. Con el Con el 160. 160 me da 0.65. Sí, a mí también. Con el 160 me da 0.65. Sí. Pero debería tener esa tendencia, eso bueno. Ujú. Sí, que tampoco es una diferencia ahí. Básicamente, si uno quiere graficar, pues se grafica esto directamente. Eso se lo puede pedir en la charla. X0 que es 0,1. Pero simplemente es una... ¿Cuánto le sirve? Es el comportamiento de la... El 360 sí dio casi lo mismo. Dio 1.49.
Sí, dependiendo de los valores, mientras más se aproximen a valores enteros, va a ser más exacto. Claro. Al haber fracciones, va a ser más inexacto. Exactamente. Sí, porque ahí las mismas calculadoras o los mismos algoritmos de lo que ustedes están usando para calcular hacen sus ajustes, Sus aproximaciones. sí, sus aproximaciones, y ya eso va alterando ya los valores. Sí. Ujú. Y cada uno de los equipos tiene algoritmos de ajustes distintos. O sea, las marcas, dependiendo de la marca que se esté utilizando de la calculadora. Mientras no se pasen por 20 decimales más. Eso depende si es de marca o es tapa amarilla. Si es Casio o si es Cadio. Sí, casi. Si es HP. Hasta ya no llegamos, bro. La HP, yo Hay creo. una parte en las ecuaciones de segundo orden que vamos a estar trabajando con números completos. Qué bonito. O sea, necesitamos la cheque. No, la cosa también Eso lo hace. depende. Eso depende de ustedes. A pie se puede resolver. Lo que pasa es que es más largo el proceso. Hasta donde yo sé, entonces se puede presentar y graficar en HP. Bueno. Con todos los valores. La tabla. No, por supuesto. La tabla completa y tener estos valores directos. Que es una pequeñera especial, por favor. Sí se puede. Imagínate que mi hermano hace el cálculo de vida. Sí se puede, sí se puede. Pero no todos tenemos esos recursos económicos. Yo tengo la Casio, Hay que humildemente. preguntarle al profesor si podemos hacer. O sea, yo. La calculadora. Lo que pasa es que cuando yo pido, yo por lo menos pido. Tiene la tabla. Tienen que colocarme las sumatorias particulares. O sea, tienen que decirme sumatoria de X y tanto, sumatoria de X y tanto, sumatoria de tanto ahí. O sea, tienen que colocar Sí, y después el resultado de la operación. Claro. A usted más fácil. O sea, ¿por qué? Porque cuando se hace con la calculadora. O sea, porque si solamente me va a decir R098, yo le voy a decir dónde salió esto. Exacto. Claro, o sea, hay que Monumentales, bro. Puedo haber salido de al lado. La mente Hay que- es una cosa, pero poderosa. Hay que ir al debate con fundamento. La Hey, telepatía Douglas, es poderosa. ya va. Sí. La telepatía es poderosa. Puedo teletransportar una caja sin que se mueva. Se puede teletransportar un tercio de una caja. Profe, la cinta de Nelson tenía el índice así alto, por eso. Y la pintura fantasma que le echábamos todo. Vamos. Era un intento de pintura. Yo llevé ese programa a otro nivel. La teletransportación. Pero hermano me enseñó que con la mente todo. Pero en lo que está en la página hay un ejercicio de todo resuelto. Lo verifican por si acaso, pues no recuerdo si ese que está en la página tiene un error o alguna de las fórmulas o es el ya corregido. De todas formas, usted lo verifica. Lo verifica por si acaso. Porque después entonces el examen dice, no, porque esta era la fórmula que estaba en el ejercicio. La plataforma. Porque estoy advirtiendo que pudiese haber un error. Lo otro, hay dos ejercicios ya del sistema de segundo orden que vamos a estar trabajando la próxima semana. Y hay un archivo que tiene ejercicios propuestos. O sea, que pueden ir desarrollando ya algunas cosas. De pronto ahí hay una tabla que tiene 60 datos, pero eso es para practicar. O sea, Sí. eso es para que ustedes A practiquen. velocidad. Que una evaluación no puede, una hora, 10 minutos, no podemos hacer. Profe, ¿qué día se 60 crean las datos. evaluaciones? ¿Ah? ¿Qué día se crean las evaluaciones? Los jueves, ¿no? Te lo digo la semana que viene. Ok. Te lo digo la semana que viene. cómo va a ser. Hay que prepararnos mentalmente. Esa tablita de 60 datos para cuando se vayan a la Entonces, para pasar el rato. para que ustedes vayan practicando simplemente. Porque hay un ejercicio que creo que tiene las dos columnas así y tiene dos más aquí abajo. O sea, Sí. un montón de datos. Qué bello. Bueno. Eso cuando se vayan a la luz. Lo voy